Noticias de última hora, preste mucha atención. Jan Topi refutó al presidente Daniel Noboa por cifra de muertes violentas en Durán. Topi se mostró consternado con el número de asesinatos con los que el país inició este 2024. El excandidato presidencial Jan Topi refutó este 2 de enero al mandatario Daniel Noboa, así indicando que la reducción del 40% en las muertes violentas en Durán que informó el 27 de diciembre es un dato impreciso que maneja el Ejecutivo. Topi se refirió a las declaraciones del jefe de Estado del pasado miércoles, en las que menciona que existe una reducción significativa de muertes violentas en Durán, provincia del Guayas, y Machala, en la provincia de El Oro, resaltando a su vez los operativos realizados en Esmeraldas, en los cuales las fuerzas del orden habrían capturado a más de 400 personas miembros de grupos de delincuencia organizada. Hace poco se anunció una reducción del 40% en las muertes violentas en Durán. Escribió un tuit comparando ese anuncio con los del exministro Juan Zapata y como carecen completamente de sentido. Pero lo más importante, ni siquiera fue verdad. Números: muertes violentas en Durán en octubre, 62, noviembre, 88 y diciembre, 60. Esto es una reducción del 23%, no del 40%, publicó Topi en su cuenta de X. Pero esto con corte parcial de diciembre. Si agregamos las muertes de este fin de semana, la presunta reducción es solo del 12%, una reducción dentro del margen de error y dentro de lo proyectado. Diciembre tiende a ser más bajo que noviembre todos los años. El gobierno no tiene sus números claros, agregó. Topi se mostró consternado con la cifra de muertes violentas con las que el país inició este año. Según él, 50 asesinatos se registraron el 1 de enero a nivel nacional. También le recordó a Noboa que su promesa de campaña fue reducir las muertes violentas en 50% en los primeros 12 meses. Les soy honesto, poco me importa el trote en la playa o las gafas en los discursos, cada uno maneja su imagen como mejor le parece. Pero, la falta de rumbo, la penuria de estrategia, la incertidumbre de que, si cerramos con 7.600 muertes violentas en el 2023, hoy no tenemos la más mínima idea de con cuántas cerraremos el 2024, 100 más, la falta de control en las fronteras, en las cárceles. ¿Realmente creemos que poniendo la primera piedra en nuevas cárceles se arreglará esto, si no podemos controlar las que ya tenemos, que nos hace pensar que podemos controlar las que, presuntamente, se avecinan?, disparó Topi. Dentro del Plan Fénix del Gobierno Nacional se contempla la construcción de cárceles de máxima seguridad en Pastaza y Santa Elena. De momento estas serían las primeras localidades en las que se iniciaría la construcción de centros penitenciarios que cuenten con nuevas medidas de seguridad y vigilancia. El mandatario aseguró el pasado 21 de diciembre que en enero vamos a tener un momento clave para el país en el cual se verá una reforma importante carcelaria. Para esto, el gobierno mantiene diálogos con los grupos internacionales que construyeron centros penitenciarios en El Salvador y en México. En enero vamos a poner la primera piedra, ofreció. En más noticias. 31 personas fueron asesinadas en Guayaquil y Durán en el festivo de fin de año. En el cantón Durán se dieron 16 casos, hubo 2 masacres en menos de 48 horas. Durante la celebración de fin de año en Guayaquil y Durán fueron asesinadas 31 personas. Estos crímenes se dieron en un lapso de 48 horas, desde el 31 de diciembre del 2023 hasta el 1 de enero del 2024, en distintos puntos de ambos cantones. En Guayaquil hubo 15 muertes violentas y en Durán se reportaron 16 casos, en esa localidad hubo 2 masacres en esos 2 días. El primer sicariato múltiple dio a las 14:10 del domingo 31, solo 8 horas antes de que se acabara el año. Ocurrió en la Ciudadela Primavera 1, en los exteriores de una cooperativa de ahorros, cerca de un supermercado muy concurrido. Fueron acribillados 9 jóvenes, 6 de ellos murieron. No obstante, la policía solo pudo realizar el levantamiento de uno de los cuerpos en la escena, porque los allegados de los baleados se llevaron envueltos en sábanas los cadáveres de 3 de las víctimas. Otros 2 murieron en un hospital cercano. Solo unos minutos después de la quema de los Años Viejos, en los helechos 2 hombres más fueron asesinados. La tarde del lunes, 1 de enero, a las 15, también se reportó un sicariato en la cooperativa 28 de agosto. Horas después, en la Ciudadela Abel Gilbert, en Durán, los moradores vivieron momentos de tensión por una serie de disparos que se escucharon en el sector. Sujetos llegaron en una camioneta y con fusiles atacaron a personas de una vivienda del sector. 4 murieron y 2 más resultaron heridas. Luego de este caso, en la cuarta etapa del recreo se reportó que hubo también disparos. Policías que llegaron al lugar se enfrentaron a tiros con los sospechosos. 7 fueron detenidos, 3 de ellos tienen antecedentes penales. En ese procedimiento hubo el aislamiento de una adolescente.
Se presume que los detenidos tienen relación con las masacres de Durán. En el sur de Guayaquil se reportaron en 48 horas también varios asesinatos. 2 horas antes de que se acabe el año, en la isla Trinitaria un hombre fue asesinado a tiros en el portal de su casa. En el Guasmo también mataron a 2 hombres a las 2, mientras aún los moradores festejaban el año nuevo y lanzaban fuegos pirotécnicos. La noche del 1 de enero, en la isla Trinitaria se dio otro ataque. Sujetos armados llegaron a la cooperativa Nuevo Ecuador e hirieron a 11 personas que estaban en los exteriores de una casa. La policía no ha confirmado el estado de salud de los afectados. Mientras, en el noroeste de Guayaquil se reportó el hallazgo de un cuerpo descuartizado. Los restos estaban embalados en varios sacos y fueron arrojados en un parque del bloque 7 de Flor de Bastión. Sobre el bulto tenía un cartón que decía: a todos los violadores les va a pasar esto. En más noticias. Los casos Metástasis, Encuentro, Sinohidro, Polit y Villavicencio, en el menú judicial de 2024. Tanto en Ecuador como en Estados Unidos, durante 2024, se seguirán sustanciando 5 casos judiciales. La justicia ecuatoriana se pondrá a prueba. El 2023 se cerró con un torbellino judicial. La Fiscalía destapó el escándalo del denominado caso Metástasis. Varios funcionarios judiciales, incluidos jueces nacionales y fiscales, están involucrados en una trama de corrupción a servicio del narcotráfico. En medio de esta crisis, el Consejo de la Judicatura se está rearmando. La Corte Nacional de Justicia enviará una nueva terna de candidatos para elegir al nuevo titular del Consejo de la Judicatura. Además, la propia Corte Nacional de Justicia cambiará de autoridad y se completará con nuevos jueces. Con todos estos retos por delante, la justicia ecuatoriana se pondrá a prueba durante 2024 con importantes casos judiciales, tanto en el área del crimen organizado como de la corrupción. El principal reto será demostrar que, pese a todas las crisis que ocurren de manera simultánea, el sistema judicial se mantiene independiente y puede entregar al país sentencias confiables y basadas en una investigación objetiva. Los casos en el área de corrupción, en Ecuador se destacan 3 casos penales que deberán seguir tramitándose en 2024. Pero, además, en Estados Unidos se resolverá la suerte de Carlos Polit, el excontralor acusado de lavado de activos. Mientras que, del lado crimen organizado, el principal caso que tiene que resolverse es el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. El caso Metástasis, presentado por la Fiscalía a mediados de diciembre de 2023, sacudió al país y puso en evidencia lo que todos sospechaban: que el narcotráfico había permeado las estructuras de justicia y las fuerzas de seguridad del Estado. Los chats que el narcotraficante Leandro el Patrón Norero mantenía con abogados, funcionarios judiciales, periodistas, oficiales de policía y otros personajes fueron el punto de partida para una investigación en la que Fiscalía trabajó durante más de un año, en completo sigilo. La instrucción fiscal de este caso empezó el 15 de diciembre y se dispuso una duración de 90 días. Sin embargo, el 3 de enero de 2024 se vinculará al caso a 8 personas más y la etapa investigativa se alargará hasta mediados de abril de 2024. Luego vendrá la acusación de la Fiscalía para los 38 procesados en la etapa intermedia del proceso penal. Y, finalmente, el juicio con la sentencia de la primera instancia. Encuentro, la trama que involucra al cuñado de Lazo. En el caso Encuentro, Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lazo, y Rubén Cherres, quien fue asesinado en medio de la investigación previa, eran quienes ejercían la jefatura criminal. Pretendían réditos económicos, valiéndose de su cercanía con la política. La Fiscalía investigó presuntas conductas ilegales en la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, en el Servicio de Aduanas y en Banecuador. En el caso de CNEL, el centro de la trama de corrupción es Hernán Luque, quien fue designado como presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, el 12 de julio de 2021, por el entonces presidente Guillermo Lazo. Según la Fiscalía, Luque respondía a Carrera y Cherres y ejerció presión para que en CNEL se prioricen a sus funcionarios y proveedores recomendados. Mientras que en el SENA y Banecuador se rastrea la venta de cargos públicos, la etapa investigativa se cerrará a finales de febrero de 2024. Luego el Ministerio Público tendrá que presentar su acusación formal. Sinohidro, la influencia china a través de Moreno. En este caso, la Fiscalía investiga el pago de $76 millones americanos en sobornos por parte de la empresa china Sinohidro, en relación con la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola. Cuando se habría cometido el delito, Moreno era el vicepresidente de Rafael Correa y habría intercedido a favor de su amigo Conto Patiño, quien actuaba como lobista de la empresa asiática.
En los últimos 4 meses, la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio se ha citado 2 veces, el 26 de julio y el 15 de septiembre de 2023. Pero 13 de los investigados pidieron diferimientos. El caso se reanudará cuando llegue una asistencia penal de España, solicitada por la defensa de Moreno. A Polit le llega el juicio en Estados Unidos. El juicio por lavado de activos en contra de Carlos Polit, excontralor ecuatoriano, se realizará el 8 de abril de 2024, en Miami, Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Polit presuntamente participó en un esquema para usar el sistema financiero de ese país para lavar dinero, promover y ocultar un esquema de sobornos en Ecuador. La acusación se presentó el 24 de marzo de 2022. Entre 2010 y 2016, Carlos Polit supuestamente solicitó y recibió más de $10 millones americanos por sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Esto, a cambio de utilizar su cargo para favorecer a la empresa. Además, la acusación alega que Polit recibió un soborno de un empresario ecuatoriano en 2015. A cambio de este dinero habría ayudado al empresario y a su firma con ciertos contratos con Seguro Sucre. Villavicencio, ¿quién estuvo detrás del crimen? El 9 de agosto de 2023, Fernando Villavicencio fue asesinado mientras era candidato a la presidencia de la República. Era conocido por sus recurrentes denuncias e investigaciones sobre actos de corrupción. Tras el crimen, la policía logró la captura de 13 personas, señalados como los presuntos autores materiales del crimen. Sin embargo, en medio de las investigaciones, 7 de los procesados fueron asesinados en 2 cárceles del país. Por esta razón, el 6 de febrero de 2024, la Fiscalía presentará la acusación contra los otros 6 procesados. Además, a la par, autoridades de Ecuador y Estados Unidos investigan quiénes serían los autores intelectuales del asesinato. Un testigo protegido habría revelado que el gobierno de Correa habría estado detrás de la orden. Seguimos con las noticias. Entre hoy o mañana se conocerán finalmente las preguntas de la consulta popular que impulsa el gobierno. Se conoce que algunas de ellas estarán enfocadas en el ámbito de seguridad y el sistema de justicia. Efectivamente, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, en un medio de comunicación, confirmó que entre hoy o mañana se conocerá ya el contenido de las preguntas de la consulta popular que impulsa el presidente Daniel Noboa. Había expectativa, pues la semana anterior ya se había mencionado que estas preguntas serían puestas en conocimiento de la ciudadanía antes de que finalice el año, pero eso no ocurrió. Ahora dicen que aunque están listas, están pasando nada más un filtro comunicacional. La expectativa por conocer las preguntas de la consulta popular que impulsa el presidente Daniel Noboa continúa. Pese a que la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, informó que estas estarían listas antes de que finalice el 2023, eso no ocurrió. Y hoy el plazo es entre este martes 2 de enero y el miércoles 3. Así lo dijo la noche del lunes en el programa de entrevistas Vera a su manera. De hecho, el presidente quería que fuera el viernes porque él ofreció en este mes. Están listas, pero se está haciendo la revisión desde la parte comunicacional. Señaló que aunque se han recibido varias propuestas, no serán más de 12 las preguntas que se planteen a la ciudadanía. Entre los temas que se abordarán, dijo, están la seguridad y el sistema de justicia. Explicó que muchas de las preguntas que han llegado desde la sociedad civil conllevan más bien una enmienda constitucional. En el espíritu democrático, el señor presidente ha tenido apertura a escuchar. Es impresionante la cantidad de preguntas con las que hemos abrumado a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, porque muchas preguntas que estaban siendo propuestas en realidad conllevaban enmiendas constitucionales. Correcto. Por ejemplo, yo recibí cantidad de propuestas de la ciudadanía de desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana, otras de desaparecer al Consejo de la Judicatura, y lo digo en voz alta para que me escuchen. Cuando ya la ciudadanía te dice ya no reformas, desaparezcas, correcto. Ponte a revisar, autorregúlate. Justamente en la mañana de este martes, el presidente Daniel Noboa recibió en el Palacio de Gobierno al titular del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, órgano salpicado por escándalos como el caso Metástasis o el de obstrucción a la justicia, que han llevado a sus vocales a ser procesados y que hoy ese organismo funcione con suplentes. Con el presidente queremos tener un acercamiento para poder plantear nuestras necesidades y nuestras preocupaciones y también ver las preocupaciones del señor presidente. Según los tiempos legales, la consulta popular podría desarrollarse en 95 días. Una vez que las preguntas estén listas, serán enviadas a la Corte Constitucional. Los altos magistrados tendrán un plazo de 20 días para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las mismas y luego entrarán en cambio en la cancha del Consejo Nacional Electoral. En total, 95 días para que se pueda llevar a cabo esta nueva consulta popular, es decir, sería a inicios del mes de abril.